Hola, Okay, me hi. llamo My Annie name is Annie Stewart Stewart, y he and tenido I algunas have had some experiencias really realmente interesantes, especialmente en torno al fallecimiento de mi hermana Katie. Esto comenzó hace aproximadamente un año y medio, cuando ella vino a casa conmigo. Llevaba 10 años luchando contra el cáncer y finalmente volvió a casa estando en cuidados paliativos. Estuvo conmigo unas 5 semanas y media en total. Cuando ella llegó, me dieron sus 2 gatos y su perro, así que tenía mis 2 gatos más los suyos. Los gatos estuvieron bien durante la primera semana, pero luego se pelearon, y yo me vi envuelta en la pelea. Me mordieron, me arañaron y acabé en el hospital con anafilaxia. Mientras estaba en el hospital, la enfermera decía que querían intubarme, y yo dije que no, que prefería esperar a ver si los medicamentos funcionaban primero. Lo siguiente que hice fue salir de mi cuerpo. Me vi flotando cerca del techo, aunque no había un techo real. Estaba mirando a Katie en su cama de cuidados paliativos, profundamente dormida, y un amigo nuestro estaba sentado en el sofá del salón, asegurándose de que estaba bien. En ese momento, surgió una pregunta desde lo más profundo de mí. Si muero ahora, ¿qué le pasará a Katie? Entonces hubo una respuesta. No venía de una voz singular. Llegó a mi mente de una manera inexplicable, y la respuesta fue: ella estará bien, no te preocupes, todo irá bien. Entonces, la visión cambió, y vi a todos los animales, los gatos y el perro. Y la misma pregunta surgió, con la misma respuesta. No te preocupes, todo irá bien, todo irá bien. Después, aparecieron las caras de mis 3 hijos adultos, y todos los animales me miraban. Cuando mis 3 hijos aparecieron delante de mí, me estaban mirando, aunque en ese momento no lo sabían. Antes de que la pregunta se formara completamente en mi mente, me di cuenta de que no estaba preparada para dejarlos, a pesar de que ya eran adultos. Esa experiencia terminó ahí. Fue una experiencia inusual para mí, porque sentí que no estaba totalmente viva. Cuando salí del hospital, me mantuve alejada de las paredes o cualquier cosa que pudiera tocar, porque no estaba segura de si las atravesaría o no. Una vez afuera, todo estaba muy tranquilo. No podía oír los coches, no podía oír a la gente. Podía ver gente hablando y coches moviéndose, pero no podía oírlos. Me preguntaba si estaba viva o muerta. Caminé por un descampado hasta que vi un edificio de ladrillo con una pequeña acera y pensé, voy a tocar la pared para ver si la atravieso con la mano. Si lo hacía, entonces estaría muerta. En ese momento, me pregunté cómo me sentiría al respecto, pero sabía que tenía que intentarlo. Así que lo hice y toqué la pared, recorriéndola por toda la acera, hasta que me convencí de que realmente estaba allí. La sensación desapareció, y volví a escuchar los pájaros, los coches y la gente unas 2 semanas después. Conté esta experiencia a una amiga unos 2 o 3 días después y le hice una pregunta. ¿Por qué estabas sentada en un lugar diferente al que normalmente te sientas? Ella normalmente se sienta al final del sofá, pero esa vez estaba en otro lugar. Su respuesta fue, ¿cómo lo sabes? Le expliqué que la había visto durante esa experiencia, así que todavía no sé si fue una experiencia fuera del cuerpo o una experiencia cercana a la muerte. Todo lo que sé es que vi cosas que se podían validar por el lugar donde ella estaba sentada. Unas 2 semanas después de eso, esta amiga volvió a casa, me miró y dijo, necesitas tomarte un descanso, ducharte y tomarte un tiempo. Lo hice, y esa fue la primera vez que supe que Katie estaba al cuidado de alguien excelente. Yo la cuidaba sola a tiempo completo, así que podía relajarme totalmente. Mientras estaba en la ducha, sentí como si Katie entrara en mí. Su alma se convirtió en parte de la mía. Oí su voz en mi cabeza preguntando, ¿qué te parece esto? ¿Qué puedo hacer? Me llevé un susto tremendo. Salí de la ducha, seguí con el día y me mantuve ocupada.
tratando de no prestarle mucha atención. Unos 3 o 4 días después, me volvió a pasar. Esa vez, me quedé allí con ella un rato, pensando, déjame ver. Levanté la mano para tocarme el pelo, pensando que así podría saber si era el pelo de Katie o el mío. Y sentí el pelo de Katie. Al mismo tiempo, me vi a mí misma desde fuera de mi cuerpo, de pie frente a Katie y de mí, que ahora éramos un solo ser, y podía verme a mí misma alzando la mano. Esa experiencia se detuvo y hablé con mi amiga sobre ello. Le dije que era realmente perturbador y no estaba segura de qué hacer con ello. Ella me dijo que, si quería, podía pedirle a Katie que no lo hiciera. La siguiente vez ocurrió en la ducha, y le dije a Katie, te quiero, pero ahora mismo no puedo ocuparme de esto. Mi cerebro y mi corazón están demasiado ocupados cuidándote. Desde entonces, no ha vuelto a suceder. 2 días antes de que Katie falleciera, ella no respondía. Mi amiga, una enfermera de la UCI, se había quedado conmigo por la noche. El martes por la mañana, cuando Katie falleció, Aaron se levantó alrededor de las 7. Aaron dijo, tengo que irme a casa. Mientras besaba a Katie en la frente y se despedía, una lágrima salió del ojo de Katie, lo cual fue extraño, porque ella había estado sin responder durante 2 días. Todavía estaba consciente en algún nivel. Después de irse Aarón, cerré la puerta y me senté en el sofá, consciente de que ahora estaba sola con mi hermana. Sabía que Katie iba a fallecer y que me quedaría sola, y no sabía cómo afrontarlo. Nunca antes había tenido una experiencia así. Traté de recomponerme y respirar un poco, pero nada más sentarme, supe que no podía quedarme ahí. Sentí la necesidad de levantarme y estar al lado de Katie. Fue una sensación inusual, pero sabía que debía estar con ella en esos últimos momentos. Así que me incliné hacia adelante en el sofá y me levanté. Justo delante de mí había un número muy brillante y bastante grande. Era el 842. No sabía lo que significaba, y dije, no sé lo que significa, pero voy a ignorarlo. Necesito hablar con Katie. Entonces, subí mi silla pequeña de oficina junto a su cama, levanté la barandilla y puse mi cabeza en la almohada junto a ella. Estaba tumbada boca arriba, y de repente, sonó una nana africana que nuestro padre nos cantaba en los momentos difíciles de la infancia, cuando nos hacíamos daño o algo así. La nana salía de mi boca hacia mi oído. Casi podía verla como una especie de pergamino. Me dejé llevar por la canción y en ese momento no me sorprendió. Fue como, vale, aquí está. No sé cuánto tiempo le canté, pero lo siguiente que noté fue que solo podía vernos a ambas de los hombros para arriba. Incluso la parte superior de la cama había desaparecido y todo en la habitación se había convertido en un gris claro, como una playa blanca y luego gris. De repente, estábamos de pie en una carretera. No habíamos caminado hacia ella, simplemente estábamos ahí, de pie. Katie estaba a mi lado, a mi derecha. Era una carretera bastante estrecha, flanqueada por flores de colores pastel y plantas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Como fotógrafa, pensé, vaya, sería una foto increíble. Los colores apagados eran hermosos, pero al instante, todo el color desapareció. Sabía que las flores seguían siendo de colores, pero ya no podía ver el color. No eran transparentes, no eran blancas, eran de colores, pero ya no mostraban su color. En ese momento, entendí que debía concentrarme en Katie y en lo que tenía que hacer. Sabía lo que tenía que hacer, aunque no sabía cómo. Katie estaba a mi lado, y aunque no nos tocamos ni nos miramos hasta el final de la experiencia, podía sentir su presencia y su nerviosismo. No tenía miedo a morir, pero estaba nerviosa por lo desconocido que vendría después. Le hablé telepáticamente, sin usar palabras audibles. No la escuchaba con mis oídos,
pero podía entenderla perfectamente. Solo sabía que podía sentirla y oír sus pensamientos y sentimientos. Le dije a Katie: «Está bien, verás que puedes estar de pie y caminar sin ningún dolor». Recuerdo que, en mi visión periférica, ella saltó y movió un poco las piernas diciendo: «¡Guau! Esto es genial, me siento mucho mejor». Ella estaba de pie, se puso más erguida después de eso. Entonces le dije: «Tenemos que caminar por este camino porque hay una puerta al final y es donde debemos ir». Durante los últimos 6 u 8 meses de su vida, cuando tenía que hacer un cambio emocional o físico, Katie siempre decía: «Dame un minuto». Aprendí a darle todo el tiempo que necesitaba, sin prisas, lo cual la calmaba y le permitía moverse con más facilidad. Así que cuando dijo: «Dame un minuto», le respondí: «Está bien, tómate todo el tiempo que necesites». Nos quedamos un rato en el camino hasta que ella dijo: «Está bien, podemos seguir». Aunque no la estaba escuchando con mis oídos, reconocía su voz en mi cabeza. Empezamos a movernos por ese camino, pero no era consciente de cómo lo hacíamos. No estábamos caminando ni flotando, simplemente íbamos por esa carretera. Cada pocos minutos, Katie decía: «Dame un minuto», y hacíamos una parada. Al mismo tiempo, nos comunicábamos con cosas generales, sin hablar de nada que yo pudiera considerar como emocional, solo hablar, solo comunicarnos, solo estar la una con la otra hasta más o menos la mitad del camino. En ese punto, Katie se paró y dijo que prefería quedarse allí conmigo. Le dije que no podía volver ni quedarse, ni desviarse a la izquierda o la derecha. Teníamos que seguir adelante. Era el único camino. Durante ese tiempo, mientras estábamos de pie, tuve otra oportunidad increíble de decirle lo importante que había sido en mi vida y cómo la iba a echar de menos. No era yo la que hablaba, sino mi ser comunicándose con ella. Después de decirle eso, ella se calmó. Después de unos minutos dijo: «Está bien, podemos seguir». Nos pusimos en marcha de nuevo y finalmente pude ver la puerta claramente. La puerta tenía 2 pilares cuadrados a los lados y una elevación en la parte superior, con barras verticales. A través de esas barras podía ver a la gente de pie detrás de las puertas. Y sabía que mi madre estaba allí, así como mi padre y un montón de familiares y amigos. Así que empecé a decirle a Katie: «Mira, ahí está mamá, y ahí está papá, y están tus amigos y otras personas conocidas». Y ella volvió a bloquearse por completo. Pude sentir su temor. No quería que la llevaran allí. Sabía que era una mujer muy independiente, muy fuerte, muy capaz, y quería hacer las cosas a su manera. Entonces le dije: «No te preocupes, nadie va a venir a arrastrarte. Esperarán a que vayas tú». Avanzamos un poco más y nos paramos de nuevo entre 6 y 8 semanas desde que empezamos. Le señalé: «Mira, puedes ver a mamá, a papá y también a mi sobrino que falleció hace 2 años en un accidente de autobús. Está allí, junto con un amigo tuyo y otras personas que murieron a lo largo de los años. No podía verlos como formas humanas completas, eran más como pinturas minimalistas, carentes de definición. Sabía que la estaban mirando, pero no podía ver sus ojos. Sabía quién era cada uno, pero no podía ver los detalles, y estaban todos separados, no mezclados. Después de estar un rato de pie, pude ver que Katie se inclinaba hacia adelante y miraba a través de los barrotes, sintiéndose un poco mejor. Le dije que para abrir la puerta, tenía que levantar la mano como se hace en clase, y la puerta se abriría. Ella dijo: «Dame un minuto», y nos quedamos allí de pie, absorbiendo el momento. Recuerdo que nadie me miraba, todos miraban a Katie, y no me sentía excluida. No me sentía triste porque mi madre, mi padre y mis amigos no me miraban. Todo giraba en torno a Katie, y era hermoso verlos a todos. Aunque Katie estaba a mi lado,
Sabía que solo la miraban a ella. Así que les dije, antes de que abráis la puerta, tengo que dar un paso atrás. No voy a ir a ninguna parte. Voy a estar contigo hasta el final, pero necesito dar un paso atrás. Y también en ese momento me pregunté, ¿cómo puedo saberlo? No entendía cómo lo sabía, solo sabía que tenía que hacerlo. Así que di un paso atrás. Katie estaba un paso adelante de mí, justo a mi derecha. Le dije de nuevo, levanta la mano y la puerta se abrirá. Nadie saldrá, van a esperar a que llegues. Todos estaban de pie con las manos a los lados, mirándola. Katie levantó la mano y la puerta se abrió, deslizándose suavemente en el marco. No había nada más allá de la puerta, solo flores y plantas cuyos colores aún no podía distinguir claramente. Con la puerta abierta, pudimos ver a todos claramente de pie allí. Reconocí a personas como mi madre, mi padre y Matthew, mi sobrino. Luego había un montón de gente que conocía, pero no sabía exactamente de qué. Era como cuando entras en un lugar lleno de gente y dices, me suena esa persona, pero no sabes de qué. Había mucha gente así. Katie había abierto la puerta y aún estábamos de pie allí cuando me preguntó, ¿puedo mirarte por última vez? Respondí, sí, claro que puedes. Ella se dio la vuelta casi por completo y me miró. En ese momento, noté que ella había vuelto. Podía ver sus ojos azules. Podía ver que su piel estaba sana de nuevo. Podía ver su pelo castaño. Estaba muy sana. No parecía más joven de 20 años, sino rejuvenecida, más feliz y completa. Rápidamente volvió a dar su atención hacia las personas. Recuerdo haber deseado que me mirara más tiempo mientras lo hacía. Recuerdo haber sentido eso mientras sucedía porque ella me miraba. Y rápidamente dirigía su atención de nuevo hacia la gente. Pero luego comprendí que estaba bien. Ella estaba feliz y sabía que todo estaría bien para ella. Esa sensación de querer que me mirara más tiempo no duró mucho. Katie se quedó allí y me dijo, dame un minuto y tómate todo el tiempo que necesites. Luego me preguntó si podía saludarme una vez más y le dije que sí. Levantó la mano izquierda para saludarme y empezó a dar el primer paso hacia adelante. Cuando bajó la mano izquierda, levantó la derecha y comenzó a caminar alegremente. Después de eso, empezó a hacer footing con los hombros hacia atrás, mostrando que se sentía bien y que todo estaría bien para ella. Desde el principio, noté una gran diferencia y supe que estaba bien. Se acercó a la puerta, levantó la mano y empezó a saludar a todo el mundo. Solo entonces comenzaron a moverse. Fue un momento precioso. Mientras caminaba hacia la puerta, vi a Matthew a la derecha, inclinado hacia adelante con la boca abierta, emocionado porque Katie y él estaban muy cerca. Podía sentir su alegría y amor, y recordé cómo había extrañado a Katie. Nunca pensé que vería a esas personas de nuevo. Aunque Katie no creía particularmente en nada después de la muerte, sentí la alegría, la calidez y el amor entre ellos, y eso me reconfortó. Y de nuevo, no me sentí excluida ni dejada de lado en absoluto. Entonces, Katie pasó entre los postes de la puerta, entró y todos comenzaron a abrazarla y saludarla. Me di cuenta que había una línea en el suelo y me pregunté, ¿por qué hay pelo en el suelo entre los dos postes? Era una línea ondulada que empezó a desplazarse lentamente. Los postes de la verja y todas las personas detrás empezaron a alejarse. Era como si los continentes se separaran. En ese momento, sentí una sensación de ligereza, de un azul muy claro, pero no podía ver el color claramente. Todo el color había desaparecido nuevamente. Sabía que había color, pero no podía verlo. Los postes de la puerta, Katie y los demás se alejaron lentamente, y recuerdo haber pensado que Katie no volvió a darse la vuelta. No se dio la vuelta para mirarme otra vez.
Supe que era porque no me necesitaba más. Se sentía bien y era feliz. Todo a su alrededor se desvaneció en una brumosa niebla. Y mientras desaparecía, oí una voz. No era una voz singular, ni era una voz masculina o femenina, sino una voz que parecía venir de todas partes. La voz simplemente dijo, «Buen trabajo». No miré a mi alrededor para ver de dónde venía. No es que esperara que alguien me dijera algo, pero no me sorprendió escucharla. De repente, me vi a la izquierda de la carretera, en una pequeña zona de aparcamiento. El camino por el que Katie y yo habíamos caminado se había desvanecido, y ya no había color en ninguna parte. Pero allí, de pie, vi una figura misteriosa acercándose a mí. No era algo nuevo para mí. No me preocupaba ni me dio miedo. Y cuando me envolvió, me sostuvo en posición vertical. Sentí como si me estuvieran armando de nuevo, como si tomaran un rompecabezas completo y reorganizaran las piezas. No me estaban cambiando, solo recomponiendo y tal vez sanándome un poco. No sé cómo explicarlo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Era como estar en una capa protectora de niebla y algodón. Era una sensación muy suave, pacífica y encantadora. Luego sentí una especie de estallido que fue como atravesar un papel muy delgado. De repente, estaba otra vez en la sala, con mi cabeza aún en la almohada junto a Katie. Todo volvió como antes. Podía ver todo lo que había en mi casa. Volví a oír a los gatos y al perro. Miré a mi alrededor, levanté la vista y mis ojos vieron el reloj. Cuando miré el reloj, el segundero marcaba las 8:42 de la mañana, y ese era el número que había visto cuando me levanté del sofá. De alguna manera, lo conecté a esa hora. Me di cuenta de que eso me estaba dando una señal relacionada con el tiempo. Todo eso sucedió en alrededor de 1 hora y 40 minutos, ya que cuando vi ese número fue justo después de las 7 de la mañana. Así que en ese momento me di cuenta de que acababa de tener la experiencia más transformadora de mi vida, acompañando a mi hermana al otro lado. Ahora sé que ella está bien, pero al mismo tiempo me quedé sentada como si mirara a mi hermana, que ya no estaba conmigo. Fue un momento muy duro porque sentía dos emociones contradictorias, una de absoluta maravilla y una de pérdida total. Katie era como mi otra mitad en muchos sentidos. Nos apoyamos mutuamente toda la vida. Así que guardé esa experiencia en una caja y no pensé en ella, ni traté de analizarla hasta 2 o 3 días después. Simplemente lidié con la realidad de no tener más a Katie conmigo. Las 2 semanas siguientes me hicieron darme cuenta de que, a lo largo de mi vida, desde los 17 años, había tenido numerosas experiencias similares, como una experiencia cercana a la muerte y otros incidentes que había dejado de lado. Decidí no ocuparme de ellas. Eso me hizo darme cuenta de que habían pasado muchas cosas antes de eso, y desde que Katie murió, he tenido noticias suyas. Oigo su voz en mi cabeza. No es como si la oyera con mis oídos. Me visitó una vez a las 3 de la mañana y fue increíble. Podía verla como si estuviera allí de pie, como si fuera real, no transparente, no un capricho, no solo una silueta. Todo lo que hizo ese día fue simplemente decir, «Hola, Annie». Eso fue a las 3 de la mañana. He tenido momentos en los que realmente lo he pasado mal, y le he dicho que me he quedado sin fuerzas y que tenía un mal día. Le gritaba a Katie, diciéndole que no era justo, que se suponía que íbamos a envejecer juntas. Y justo detrás de mí, la oí decir, «Recuerda que la última vez tú te fuiste primero. Ahora es tu turno de quedarte más tiempo». Bueno, Katie no creía en la reencarnación ni en el regreso. Ella no consideraba eso, pero ahí estaba. Estas son solo algunas de las experiencias que he tenido desde entonces, y algunas continúan. Ahora puedo percibir cosas que antes no podía o no les prestaba atención. Esta experiencia ha sido increíble
y me ha cambiado la vida. Me ha hecho hacerme un montón de preguntas nuevas. Ha abierto un montón de nuevas vías de investigación para el futuro. Ha sido una experiencia transformadora que me ha cambiado la vida. En resumen, gracias por escucharme.